Hola, mi nombre es Carlos Farid Malcolm Vergara y para la actividad 4 voy a hablar de un tema que marcó un antes y un después en la historia financiera mundial y es el colapso de Lehman Brothers. Esto después de ver el video de Por amor al dinero, el colapso de Lehman Brothers. A partir del documental voy a responder tres preguntas clave. La primera es ¿por qué el secretario del Tesoro de Estados Unidos decidió dejar quebrar Lehman Brothers? La segunda, ¿qué opción se proponía como alternativa para salvarlo, ya que el gobierno no iba a intervenir directamente? Y la tercera, ¿cómo era el esquema de trabajo dentro del banco? ¿Qué prácticas se llevaban a cabo y qué cultura se respiraba? Y finalmente voy a relacionar todos estos cuatro conceptos muy importantes en la ética financiera: independencia, objetividad, tergiversación y mala conducta. Y después cerraré con una conclusión personal por lo que ocurrió con Lehman Brothers. No fue solo una crisis económica, también fue una lección pues tanto moral como social. Para la primera pregunta de por qué dejaron quebrar a Lehman Brothers, para entender la decisión del gobierno de Estados Unidos hay que recordar el contexto. En el video lo explica muy bien. En 2008 la economía estaba temblando, muchas instituciones financieras estaban en riesgo porque habían invertido masivamente en hipotecas de alto riesgo, las llamadas subprime. Lehman Brothers era una de las más expuestas y en septiembre de ese año estaban al borde del colapso. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, junto con el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, tuvieron que decidir si rescataban a Lehman como lo habían hecho antes con Bear Stearns o si lo dejaban caer. La decisión que tomaron en ese momento fue no intervenir y se justificó principalmente en dos argumentos. El primero, que Lehman ya no contaba con activos de buena calidad para ofrecer como colateral a cambio de un préstamo de emergencia. En otras palabras, ya no tenían garantías suficientes para que el gobierno pudiera inyectar dinero sin violar la ley. Y el segundo argumento fue más que nada político. La opinión pública estaba furiosa porque ya se habían destinado recursos públicos para salvar bancos, mientras millones de ciudadanos estaban perdiendo sus casas. En ese clima, otro rescate multimillonario era impopular y habría generado una fuerte reacción social y política. Así que, aunque sabían que dejar quebrar a Lehman tendría consecuencias muy graves, prefirieron dar la señal de que el gobierno no siempre iba a intervenir para salvar a los grandes bancos. En la pregunta 2 de la opción alternativa para salvar a Lehman, ahora bien, si el gobierno no iba a intervenir, ¿qué se podía hacer? La alternativa que se planteó fue buscar un comprador privado que absorbiera a Lehman Brothers. Hubo negociaciones intensas y de hecho el banco británico Barclays estuvo muy cerca de cerrar ese acuerdo. Muy bien lo exponen en el documental. La idea era que Barclays se quedara con las partes más saludables del negocio de Lehman y que los activos más riesgosos quedaran separados. Sin embargo, este plan fracasó por dos razones. Primero, que el banco británico exigió que la compra fuera aprobada por los accionistas de Barclays y ese proceso iba a tomar semanas. Y en segundo, porque Lehman ya no tenía tiempo, su liquidez se agotaba en cuestión de días. Entonces, pues al no lograrse la compra, Lehman no tuvo escapatoria y así el 15 de septiembre del 2008 el banco se declaró en bancarrota. Fue la quiebra más grande en la historia de Estados Unidos. El esquema de trabajo de Lehman Brothers, para la pregunta 3, pues ahora hablaremos de cómo funcionaba por dentro. El banco tenía un modelo de negocio extremadamente arriesgado. Estaba altamente apalancado, lo que significaba que por cada dólar de capital propio había decenas de dólares de deuda. Eso lo hacía muy vulnerable. Cualquier pérdida pequeña podía multiplicarse y volverse gigantesca. Además, utilizaban prácticas contables cuestionables. Una de las más conocidas fue la Repo 105, un mecanismo que les permitía ocultar temporalmente deuda en sus balances. Con este truco, los estados financieros daban la impresión de que el banco tenía menos deuda y más liquidez de la que realmente poseía. En otras palabras, maquillaban sus números para tranquilizar tanto inversionistas como reguladores. Y bueno, la cultura de trabajo también era muy problemática. Se valoraba más la capacidad de generar ganancias rápidas que la prudencia y la gestión de riesgos. También los empleados eran incentivados a asumir riesgos cada vez más altos porque las recompensas están ligadas al corto plazo. Incluso las áreas de control de riesgo fueron marginadas. Los ejecutivos señalaban problemas, más bien, los ejecutivos que señalaban problemas eran ignorados o apartados porque incomodaban al negocio principal.
En resumen, se trata de un ambiente donde el ego y la ambición y la presión por mostrar resultados de inmediato pesan más que la responsabilidad y la transparencia. Y también para relacionar todo esto con independencia, objetividad, tergiversación y mala conducta, pues todo se conecta directamente con los conceptos de ética financiera. Primero, la independencia. En Lehman Brothers, los auditores externos y las áreas internas de control no actuaron con suficiente independencia. Se dejaron influenciar por la presión de la dirección y terminaron avalando prácticas que nunca debieron pasar. Segundo, la objetividad. En lugar de evaluar los riesgos con objetividad, se cayó en un optimismo desmedido. Los activos tóxicos se sobrevaloraron y se minimizaban los riesgos, lo cual creó una ilusión de estabilidad que no correspondía con la realidad. Tercero, la tergiversación. Para esto, Lehman manipuló información contable para esconder su verdadera situación financiera. La práctica de Repo 105 es un ejemplo claro. No fue ilegal en estricto sentido, pero sí fue un engaño deliberado para dar una imagen falsa a inversionistas y reguladores. Y también, finalmente la mala conducta. Hubo una negligencia al privilegiar las ganancias de corto plazo por encima de la sostenibilidad a largo plazo. Hubo responsabilidad al ocultar información y dejar que la codicia guiara las decisiones. En pocas palabras, Lehman Brothers es un caso libre sobre cómo la falta de ética puede destruir no solo una empresa, sino poner en juego todo el sistema financiero global. Y como conclusión, después de haber analizado y después de haber visto el documental, mi conclusión es que la caída de Lehman Brothers fue mucho más que una tragedia financiera. Fue más la prueba de que un sistema basado únicamente en la codicia y en la ausencia de ética está condenado al colapso. Cuando no hay independencia, cuando se pierde la objetividad, cuando se tergiversa la información y se normaliza la mala conducta, las instituciones financieras se convierten en bombas de tiempo. Lo más impactante es que millones de personas en todo el mundo pagaron las consecuencias. Trabajadores que perdieron sus empleos, familias que perdieron sus casas y países enteros que tuvieron que enfrentar recesiones profundas. Todo esto por las malas decisiones de un grupo reducido de banqueros y ejecutivos que priorizaron sus bonos millonarios sobre la estabilidad de la sociedad.